Disculpe, señorita. Erika. Limansky. ¿Sí? ¿Cómo? Un apellido y unos ojos difíciles de olvidar. Me he cruzado con ellos un par de veces y me ha sido muy difícil evitar seguir mirándolos. Pues, la verdad es que yo tampoco puedo evitarlo. ¿Qué cosa? Mirarlo. Desearlo. Están buenas, pero déjame buscar algo de tomar. En minutos se dará inicio al baile inaugural del presidente reelecto Bernardo Clemente Anzola. Luego de hacer el juramento de compromiso en horas de la mañana, asistirá esta noche al Palacio del Gobierno junto con su distinguida esposa, la primera dama Elena Anzola, y su hija Claudia, quien ha crecido ante los ojos del país y ya tiene edad suficiente para asistir al evento en compañía de sus padres. Mamá, ya va a empezar. ¡Ya voy! ¿Aló? ¿Tú? ¿Estás loco? Mira, no puedes llamarme ahora. ¿No se supone que deberías estar? ¿Dónde está tu esposa? Te lo repito, no puedo parar de pensarte. Yo tampoco. Pero si me quieres tan cerca, nunca debiste aceptar que me transfirieran. Debes devolverme mi puesto. Ya no soporto estar lejos. Y tú me lo prometiste. Claro, sí, por supuesto que sí. Bernardo, deja ese teléfono, ¿eh? Hasta mañana. Ya nos están esperando para bajar. No he comenzado a gobernar y ya tengo compromisos. Esos compromisos pueden esperar. Esta noche es el momento perfecto para demostrar que somos la familia ideal. La pareja que el país necesita al mando. Hace mucho que no lo somos. Eso no es relevante. Tú eres el presidente y yo soy la primera dama. Arréglate la corbata y vamos, que nos están esperando. Y sonríe, Bernardo, sonríe. Aunque sea por esta noche, haz el papel de marido abnegado que ama a su mujer. Quiero agradecer a todos por su apoyo para lograr esta reelección, especialmente a los jóvenes becarios que nos entregaron su energía. Quiero prometerles que trabajaré arduamente para lograr esa nación que todos soñamos. No quiero llegar tarde a mi primer día de trabajo, sino mi jefa me amonesta. Ya la conocen. Gracias. ¿Y qué te dijo al oído? ¿Va a cumplir lo que te prometió? Me dijo, está en proceso. Mira, seguro me devuelve mi puesto de becaria en la casa presidencial. Uy, estoy tan feliz. De verdad que no aguantaba un día más aquí, sacando copias y ordenando folios. No, mira, yo te entiendo, pero eso no es como jugar con fuego. Ya tú no estabas lejos de él. ¿Para qué buscar lo que no se te ha perdido? Anoche me llamó. ¿Cómo? Minutos antes de empezar la ceremonia. Sonó el teléfono y era él. Mira, estuve a punto de llamarte y contártelo todo, pero en ese momento llegó mi mamá y bueno, no quería Mira, todavía tenemos como media hora o más. ¿Por qué no nos vemos en la galería y nos tomamos un café allí y me cuentas todo? Está bien. Mira, muero de ganas por sacarme todo lo que llevo por dentro. Oye, gracias por escucharme, Lucila. De verdad,
Tú has sido para mí un gran apoyo en el medio de, bueno, todo esto. Sí, bueno, para eso estamos las amigas. ¿Por qué no te adelantas que yo tengo que hacer algunas cosas en la oficina, hacer unas llamadas? Está bien, te ordeno tu capuchino de siempre. Sí, gracias. Lucila, bueno, no contestas mis mensajes. Imagino que se te presentó algo en la oficina. Tu café se está enfriando. Bueno, lo pongo para llevar y nos vemos allá. Disculpe, Erika Limansky. ¿Sí? Antonio Díaz, Policía de Inteligencia. Es referente a un asunto relacionado con su puesto en la Casa Presidencial. Tiene que venir conmigo, señorita. Y por supuesto, la empresa privada seguirá contando con nuestro apoyo para el tema de las importaciones. Disculpe, señor presidente, pero ha surgido una situación de extrema gravedad que requiere de su presencia inmediata. Me van a disculpar, señores, pero debo atender un asunto muy importante. ¿Les parece bien que nos reencontremos mañana? Gracias. ¿Qué sucede? ¿Por qué me traen aquí? Por su seguridad, debemos actuar con la mayor discreción posible. No entiendo. Yo soy simplemente una becaria. Exactamente. Trabajó durante 3 años en la Casa Presidencial, ¿correcto? Sí. Pero luego me transfirieron al Palacio de Gobierno. ¿Y la causa del traslado fue? No lo sé. Yo no manejo esa información. Deberían interrogar al jefe de recursos humanos. No, yo no creo que él nos pueda dar esa información que nosotros necesitamos verificar. ¿Usted conoció personalmente al presidente Bernardo Clemente Anzola? Él visitó el Departamento de Comunicaciones varias veces. Es un hombre muy amable y muy cercano a todas las personas que trabajan a su alrededor. Estreché su mano una vez. ¿Y tuvo encuentros sexuales con él? ¿Qué dice? Esto es una falta de respeto. Necesito hacer una llamada. Hará las llamadas necesarias cuando sea pertinente. No se niegue a colaborar, señorita Limansky. ¿Tuvo o no tuvo usted relaciones de carácter sexual con el presidente? Sí, quizá fueron 1 o 2 encuentros. Pero esto es una ridiculez, Montero. Ni siquiera recuerdo. El fiscal Carlos Guevara acaba de contactarme hace una hora. Quiere verme y parece que existen pruebas. No sé si sabes en el lío que te has metido, Bernardo. Yo no entiendo de qué está hablando. Pues al parecer su amiga Lucila Terán sí lo sabe. Lucila, ¿qué tiene ella que ver en esto? Blanco. Y lo hicieron allí mismo, en el despacho presidencial. Más de una vez. Ay, sexo oral. Bernardo es un hombre fantástico, Lucila. Es más que un hombre, Erika, es el presidente de la República. ¿No te da miedo que lo descubrieran? No puedo creerlo. Lucila les dio esto. La señora Terán nos facilitó grabaciones de más de 10 conversaciones telefónicas y numerosos chats que usted sostuvo con ella y que están bastante comprometedores. Yo creo que lo mejor es que usted empiece a hablar en este momento, señorita Limansky. Al menos que quiera pasar los próximos 20 años de su vida en prisión por encubrimiento y obstrucción a la justicia. Esos perros no soportan otro triunfo y van a hacer lo que sea por hundirme. No sabemos exactamente quién está moviendo los hilos detrás de todo esto, pero lo que es evidente es que sea quien sea, está buscando tu destitución del cargo. Erika Limansky, ¿cómo pudo hacer semejante tontería? ¿Por qué?
Es una joven de 23 años, Bernardo. Y las jóvenes le cuentan sus intimidades a las amigas. Claudia, tu hija, tiene 17. Deberías saberlo. Cuidado con lo que dices, Montero. Vamos, Bernardo. Relájate. Somos amigos, ¿no? Y siempre que ha hecho falta, yo he estado ahí para salvarte el pellejo. Pues esta vez tendrás que hacer lo que sea necesario. El fiscal Carlos Guevara te tiene en la mirilla desde que pasó aquello, cuando el fraude de la bolsa de valores durante tu primer mandato. ¿Lo recuerdas? Pero esta vez, una becaria de 23 años. Te fuiste de bruces, Bernardo. De verdad que no sé si podré salvarte. Muy bien, señorita Limansky. Cada minuto que pasa y usted se niega a confesar es un instante aprovechable para que los hackers comiencen a regar por la red el chisme, así como un virus. ¿Me comprende? Eso es difamación. Ustedes no tienen ningún derecho a divulgar esas mentiras sin ninguna base. No, nosotros no. Yo lo que quiero que entienda es que hay mucha gente interesada en hundir al presidente Anzola y en consecuencia a usted y a su familia. En menos de 24 horas, el mundo entero se va a enterar cómo ocupaba el tiempo el presidente con su becaria en lugar de estar gobernando al país. Por favor, ahórrese este bochorno y colabore. Es lo que le conviene. Olvídalo, Montero. Las grabaciones están en mi poder. Solo estoy esperando la confesión jurada de la chica para proceder. Clemente Anzola será citado por la Fiscalía. Eso tenlo por seguro. El señor presidente está en desconocimiento total de esta situación. Y tú y yo sabemos que citarlo no procede. Piensa que cualquier persona puede creer que esas pruebas que están en tu poder pueden ser un invento de una joven enamorada platónicamente, no de cualquier hijo de vecino, sino del señor presidente. Lo lamento, Montero, pero no permitiré por esta vez que Anzola se vuelva a limpiar el trasero con las leyes de este país. Se hará lo que se deba de hacer y punto. Qué raro que Erika no me ha llamado. Ah, no te preocupes. Anzola fue reelecto. Seguramente la tienen trabajando en 1000 asuntos. ¿Ya sabes cómo se llama? Sí, pero no. Ella, si se queda tarde, me llama. Ella me llama cuando sale del Palacio de Gobierno. No tienes de qué preocuparte. Tenemos una hija maravillosa. Imagínate, 23 añitos y ya trabajando para el presidente. ¿Quién dice que no son los primeros pasos para una carrera política exitosa? Ay. Seguramente. Espera. Debe ser ella. ¿Aló? Mamá. Erika, mi amor. Mamá, estoy metida en algo muy grave. ¿Qué te pasa? No puedo contarte ahora, pero necesito que busques un abogado. Papá está contigo. No, por favor, mira, ni una sola palabra. Pero Erika, por favor. Hija, yo pensé que eso había terminado ya. ¿Cómo es posible? Ella está muy alterada. Tienes que calmarte, mi amor. Así no vamos a poder hablar. Cálmate, por favor. Busca un abogado. Yo no conozco ningún abogado, mi amor. Pero no puedes ponerte así. Erika. ¿Qué pasó? Soy papá. ¿Dónde estás? ¿En el servicio de inteligencia? ¿Por qué? ¿Qué? No. Está bien, no me digas nada si no puedes. No te pueden obligar a hablar, no te pueden retener ahí, por favor. Yo estoy ahí en menos de una hora. Por favor, no vayas a firmar ningún papel, ni des ninguna declaración hasta que yo llegue con un abogado, ¿entendiste? ¿Qué? ¿Y esto
¿Esto qué cosa es? Fuentes extraoficiales informan el posible destape de otro escándalo sexual que involucra al presidente Anzola con la becaria Erika Limansky, de 23 años. El mandatario no se ha pronunciado ante esta ola de rumores. Sin embargo, Francisco Beltrán, vocero de la Casa Presidencial, se comunicó con la prensa en horas de la mañana. No es la primera vez que nuestro partido se ve afectado por enemigos políticos que buscan destruir al presidente. Si bien sabemos el supuesto caso de acoso sexual presentado por la excongresista, aquellas acusaciones que no fueron más que una nube de especulaciones infundadas, el país sabe que votó por un candidato y sabrá hablarles nuestro presidente con la verdad. Qué descarado eres, Bernardo. Podrás engañar al país, puedes engañar al mundo entero si te da la gana, pero no a mí. Elena, por favor, esa estupidez nunca llegará a mayores. Ni siquiera me acordaba de esa muchacha. Creo que ella ni siquiera trabaja aquí. Claro, la transfirieron al Palacio de Gobierno hace poco más de un año. Qué conveniente, ¿verdad? Seguramente Montero dijo, hay que alejar la tentación para que este hombre se pueda concentrar en lo que realmente tiene que hacer, dirigir este país. Elena, cálmate, por favor. Seguramente esa becaria, además de becaria, era contorsionista, porque no es fácil hacerlo en un lugar tan pequeño. Bueno, no es fácil hacerlo contigo, porque ya ni te interesa. Me necesitas, Bernardo. Me necesitas más que nunca. ¿Qué es lo que quieres, Elena? Me costó mucho llegar a este puesto. No voy a perderlo porque mi esposo no se puede controlar y cerrar su bragueta. ¿Estamos claros? Lo suficiente. Perfecto. Entonces mañana, a primera hora, te voy a enviar una lista completa de mis peticiones. Espero que sepas hacer lo que te conviene. Noguera logró disuadirlos, pero no sabemos hasta cuándo vamos a tener controlada esta situación. Sí, no es posible, mi hija ahí retenida durante tantas horas. Y además sale en toda la prensa. Ella no es una criminal. Bueno, ¿y ahora qué sucede? Pienso que sería conveniente aceptar lo que te piden. ¿Ponerme un micrófono bajo la ropa? Yo no soy una espía. Lo sé, no es lo más ético, Erika. Pero colaborar con ellos puede hacer que esto llegue hasta aquí y no tomen acciones en tu contra. Es que yo no he hecho nada malo. Ellos están dispuestos a evitar que reveles detalles de tu intimidad que no quieres que se sepan. Pero es que ella va a decir toda la verdad. Son rumores que solamente para ensuciar su dignidad ella sería incapaz de hacer una indecencia como esas, por favor. No son rumores, papá. ¿Qué? Yo tuve una relación con el presidente Anzola. Unos cuantos chismes por internet y unas cuantas grabaciones telefónicas ilegales no son pruebas suficientes para acusarme de nada. ¿Qué debo hacer? Desmentirlo, señor presidente. Ya el Departamento de Comunicaciones está haciendo el discurso donde asegura que usted no tiene absolutamente nada que ver con Erika Limansky. Y mucho menos tiene idea de quién está detrás de este sabotaje. Esas grabaciones puede que sean falsas. Y por lo que sabemos hasta ahora, ellos no tienen nada más. ¿No es así, Bernardo? Creo que es así. ¿Qué crees? Así es. Entonces, señor, mañana mismo le convoco a la rueda de prensa y lo único que le pido es que dé la cara a las cámaras y póngale punto final a esta locura, señor presidente. Háblele a ese pueblo que lo eligió y dígales que lo dejen gobernar. Hubo una atracción desde el principio. Desde que estrechó mi mano lo supe. Y una tarde
por fin entré al despacho presidencial. Y allí empezó todo. Ven conmigo, Rosaura. Es necesario hacer unas donaciones al Hospital de Niños. Sí, por supuesto, pero primero voy a pasar por la oficina del presidente. Necesita firmar estos documentos que son... Usted, jovencita, haga el favor de llevar estos documentos al despacho presidencial. Y dígale a mi esposo que le robé a su secretaria por unos minutos. Vamos, Rosaura. Disculpe, señorita. Erika. Limansky. Sí. ¿Cómo? Un apellido y unos ojos difíciles de olvidar. Me he cruzado con ellos un par de veces y me ha sido muy difícil evitar seguir mirándolos. ¿Venías a traerme algo? Sí, la primera dama me... Mire, puedo regresar luego. No, por favor, no te levantes. No te levantes. Este despacho no tiene persianas y está lleno de seguridad por todos lados. Y no quisiera que unas cámaras de seguridad me impidieran seguir disfrutando de tus ojos. Pues, la verdad es que yo tampoco puedo evitarlo. ¿Qué cosa? Mirarlo, desearlo. Señor presidente, usted no se imagina cuántas veces he soñado hablarle así de cerca. Si quieres, puedo acercarme un poco más. ¿Quieres? Sí, quiero. No quiero saber más de esto. Esto es indigno. ¿Cómo es posible? Es un hombre casado, te dobla la edad. Es el presidente, Erika. ¿Qué estabas pensando? Oh, por favor, Héctor. Ella es joven, se ilusionó. Yo tampoco pensé que esto... ¿Y tú desde cuándo lo sabías? Hace meses. Ella me había prometido que se había acabado. Y luego la trasladaron al Palacio de Gobierno. Y ahí Señora Limansky, nadie debe enterarse de que usted manejaba información sobre el caso. ¿Está consciente de que la pueden implicar como cómplice de delito por la obstrucción a la justicia? Pero es mi hija. Ella me prometió que esto se había acabado. Erika, tú me dijiste... Bueno, pero no se acabó, mamá. Nos hablábamos por teléfono, casi a diario. Él era muy cuidadoso. Yo nunca pensé que... Es que todavía no puedo creer que Lucila me haya traicionado de esta manera. Todo esto me da asco. Te crié para que fueras una mujer exitosa, brillante, no el segundo plato de un viejo que solamente abusa de su poder para aprovecharse de muchachitas tontas como tú. Ya basta, Héctor, por favor. Entiendo lo difícil que es para todos. Pero es importante que tanto para Erika como para usted, que es su familia, se perjudiquen lo menos posible con esta situación. Pero yo no pienso aceptar ese trato sucio. Erika. No te vas a poner el micrófono, ¿bien? El paso siguiente es dar la declaración jurada al fiscal Guevara y colaborar con ellos en el proceso contra Anzola a cambio de tu inmunidad, con todas las consecuencias que eso pueda traer. ¿Estás preparada para eso, Erika? Bien, señores de la prensa, tengo una cosa que decirle al mundo y a todos los ciudadanos de este país. Y voy a decirlo de manera clara y determinante, esperando no tener que repetirlo. Yo jamás tuve una relación sexual con esta mujer. ¿Estaría usted dispuesto a testificar ante la justicia y negar los rumores, señor presidente? Sobre la Biblia, si fuera necesario, aunque es absolutamente absurdo e inviable que se me pueda llevar a juicio por esta ola de difamaciones que no son más que el superficial ataque de mis enemigos para desestabilizarme en mi mandato. ¿Niega haber conocido a Erika Limansky? La señorita Limansky fue una de los tantos jóvenes que trabajan en la casa presidencial.
a quienes estrecho la mano diariamente, pero nunca la conocí personalmente, ni mucho menos tuve con ella una relación íntima. Bien, ahora si me disculpan, debo retirarme de mi oficina para seguir trabajando por los ciudadanos de este país. A todos ustedes, gracias. Excelente, señorita Limansky. Aplaudo su valor y su aplomo. Debe estar orgullosa de sí misma por estar prestando un honorable servicio a su país. Estoy en el deber de enfatizarle, señor fiscal, que la colaboración de mi cliente a través de esta declaración representa inmunidad y protección tanto para ella como para su familia. Por supuesto, licenciada Noguera, por supuesto. Me aseguraré de que así sea. Pero ambas deben estar claras de que todo el pueblo que votó por el señor Clemente Anzola está en el legítimo derecho de saber quién es realmente el señor presidente. No entiendo. ¿A qué se refiere exactamente? Prepararé un documento extenso y completo, señorita Limansky. Y yo le garantizo que conseguiré que la Cámara de Representantes exponga esto públicamente. Sí, como lo oye. En este país, señorita, las leyes son todas por igual, sin importar el rango. Así que el mundo entero sabrá qué sucedió realmente entre usted y el señor presidente. Esto es absurdo, inaceptable. El mundo entero se ríe de mí, Montero. Guevara hizo muy bien las cosas, pero lo que yo no entiendo es cómo la Cámara de Representantes autorizó la publicación de esa atrocidad. Convoca ahora mismo una reunión con el personal de comunicaciones. Debe haber alguna forma de detener esta locura. El informe Guevara ya está rodando en todas las redes. Y es como una gangrena, difícil de parar. Hijo de perra. Tiene que retractarse de todo esto. Habla con el FBI si es necesario. Tiene que encontrarse algo que pueda señalar, buscar el punto débil de Guevara. Alguna vez tiene que haber cometido un delito. Ya lo hice, señor. Y lamentablemente su actitud moral es intachable. Señor presidente, disculpe, pero usted, debo recordarle que no está en desventaja. No hay nada que lo implique, solamente la palabra de una becaria contra la palabra del presidente de la República. ¿Y si hablo con Limansky? Ni se te ocurra acercarte a esa joven. En estos momentos, esa es la mayor imprudencia que puedes cometer. Con quien sí creo que debes hablar es con la primera dama. Olvídalo. Quiero a Elena fuera de este juego. Es tu esposa. Y aunque no te guste, ella es una ficha crucial en este tablero. Erika, hija, tienes que comer algo, no puedes seguir así. No tengo hambre. Silencio, que va a empezar. ¿Qué ganas con ver esos programas? Solamente te torturas y nos torturas, Erika. ¿A ustedes? ¿No te basta con la desgracia que trajiste a esta familia? Ahora todo el mundo nos señala en la calle. Ya ni siquiera podemos salir. Héctor, por favor. Y de primera mano, ¿cómo habrá quedado la becaria Limansky luego de que el presidente de la República usara la suya para enseñarle cómo trabajar en su despacho y no precisamente tomando dictados? Clemente Anzola sabe usar muy bien los dedos y la lengua, claro, convenciendo a todo el mundo y negándolo todo. Y la primera dama, calladita, ni abrió la boca. ¿Para qué la va a abrir si ya Erika Limansky le abrió lo suficiente? Y olvídese del Kama Sutra. Si usted no sabe cómo satisfacer a su marido, el presidente de la República le dice cómo hacerlo. Por lo menos ya sabemos que tenemos un presidente bastante creativo. Y ella, ay, con su carita de yo no fui, es que me lo imagino. Señor presidente, estoy a su total disposición y en menos de 10 minutos ya tiene el servicio completo. Completo no, porque al parecer, según ella, la que te conté, se la dio. Ya basta, no soporto más. Héctor. Es indignante, Carmen. Si esta degenerada que tenemos por hija hubiera colaborado en ponerse el micrófono,
no estaríamos pasando por esta vergüenza. No soy una traidora. Yo jamás haría algo para perjudicar a Bernardo. Pero ya te dije que ese tipo es una basura. Ese tipo sería capaz de mentirle al mundo para permanecer en su puesto. Tú no eres nada para él, entiéndelo. Yo lo amaba, papá. Todavía lo amo. Por ese amor estamos pasando por esta vergüenza. Somos el hazmerreír del mundo entero. Yo me rompí la espalda para que tuvieras la mejor universidad, para que fueras alguien. Y mira en qué terminaste, siendo una... Ya basta, por favor. Es tu hija. No es mi hija. Mi hija me la arrebató el presidente. Así que yo me voy de esta casa hasta que me la devuelvan. Héctor. Héctor. ¿Por qué fui tan estúpida? ¿Por qué? Yo no puedo más. Yo me quiero morir. Me quiero morir. ¿Qué dice? Valeria, querida, yo sé que este tipo de chismes sin base son los que ven en tu revista, pero yo te estoy ofreciendo una portada, solamente si no mencionas el tema. No, pero yo no puedo creer que esa perrita barata tenga más atención mediática que la primera dama, por favor. No, yo no voy a contribuir de ninguna manera a la fama de esa becaria. Muy bien. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Buscaré otra revista que esté interesada en contenido de calidad. No hay nada que negociar, Montero. Conseguiré que el Tribunal Supremo me dé la aprobación para llevar el caso de Clemente Anzola al estrado. No le quedará otra alternativa que enfrentar un juicio político. Es solo un informe, Guevara. Palabras que se las lleve el viento. Tengo la declaración jurada de la señorita Limansky y también otros testimonios irrefutables. ¿De quién? ¿De las amigas de la becaria? No tienes nada, Guevara. Vas a perder esta, como has perdido las anteriores. No podrás hundir al presidente con este escándalo sexual tan ridículo que te has inventado. Tu juicio es improcedente. Ya veremos. Pero esta vez no se me escapa, Montero. Y tendrá que renunciar a la presidencia. Eso te lo aseguro. Disculpe, señora. Tiene visita. Muy bien. Rosaura, ¿tú qué haces aquí? Esta mañana llegó este paquete a mi casa y creo que usted debería verlo. Benedetti. Es un ejemplar exacto al que mi marido me regaló el día de nuestro aniversario. ¿Quién te lo envió? El libro llegó a mi casa sin remitente y lo que más llama mi atención es la dedicatoria. A mi pequeña Limansky, tus ojos y tu apellido son muy difíciles de olvidar. No particular. ¿Estamos? Pídele todos los regalos que mi esposo le hizo. Y de ninguna manera menciona... ¿Aló? No, Erika no la puede atender en este momento. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Dígale que es de parte de Rosita. Sí. Fuimos compañeras de trabajo. Que por favor me envíe el paquete con las cosas que tiene para mí. Es urgente. Por favor, si es tan amable, que me las envíe hoy mismo. Gracias. Saludos.
Hija, ¿tú estás segura de que esa Rosita es confiable? Es la secretaria del despacho. El presidente le decía así en confianza, muy pocas personas lo saben. Mira, ve tranquila. Dile al de seguridad que tienes algo que hacer. Ay, pero eso es encubrimiento. ¿Tú estás segura de que no nos vamos a meter en más problemas? Yo estoy en un acuerdo de inmunidad. Ellos no pueden hacerme nada. ¿Tú estás segura? ¿Revisaste todo? Ve con cuidado y asegúrate que nadie sospeche nada raro. El salmón está delicioso. Sí, es la misma receta que escogimos para nuestro aniversario. Sí, ¿y eso? Pues nada, estoy muy poco creativa con los menús. Igual que tú con los regalos. ¿Regalos? No entiendo. Pensé que este poeta tenía un significado especial para nosotros, que era algo nuestro. Pero no. Por cierto, aquí está el que tú me regalaste. Quizás lo puedas usar para dárselo a alguna vagina con faldas que se te atraviese. Aló. Señora. ¿Estás segura que todo está allí? Sí. El encargo está listo. Muy bien. ¿Te debo un favor? Claro, puedes tomarte todo el día. Haz lo que tengas que hacer. Otra que me debes, Bernardo. Yo no entiendo de qué pruebas están hablando. Por Dios, ¿hasta cuándo va a durar esto? Sí, esto es un atropello. Mi hija no es una criminal. Esto es un procedimiento rutinario, señora. Tenemos una orden de cateo. Tranquila, mamá. Esta gente se va pronto. Aquí no encontrarán nada que les interese. Sí, por favor, ya basta. Agente Díaz, creo que conseguimos lo que estábamos buscando. La Cámara de Representantes da el sí al proceso de juicio político contra el presidente Bernardo Clemente Anzola, luego que las pruebas de laboratorio comprobaran que el semen hallado en el vestido, que pertenece a la becaria Erika Limansky, corresponde al del mandatario. El gobierno aún no se ha pronunciado ante las acusaciones que pesan sobre Anzola y se espera que en horas de la tarde tengan alguna respuesta. Lo que se nos viene encima, señor, es una avalancha muy difícil de parar. Esto es absurdo. Estábamos listos para enfrentar crisis económicas, terroristas, bombas, hambre. Pero no contábamos con que una joven becaria de tan solo 23 años fuera la peor amenaza para este gobierno. ¿Y qué vamos a hacer, Montero? ¿Cómo salimos de todo esto? Buenos días a todos. Coloquen las cosas ahí. ¿Qué se supone que haces, Elena? Salvarte el pellejo, Bernardo. Sonríe y sígueme la corriente. Buenos días, señora primera dama. Buenos días. Las visitas de la prensa están restringidas. Estos señores tienen que marcharse ahora mismo. No, Montero. Estos señores se quedan. ¿Pues que acaso mi esposo no les informó? ¿Nos informó qué? Pues nada, mi esposo y yo hemos decidido, como lo que somos, dar la cara. Somos un matrimonio unido que está pasando por un problema de pareja. El país debe saber que un chisme o un desliz sin importancia no tiene la fuerza suficiente para derrumbar a un presidente y a una primera dama.
podríamos informar a Comunicaciones para preparar un discurso acorde a la situación. No, no hacen falta discursos preparados, Beltrán. Mi esposo pedirá disculpas ante el mundo. El mundo entero sabrá lo que ha ocurrido y él se portará como el señor presidente que es y yo como su esposa, aquí a su lado, digna y firme para apoyarlo. Nuestras chicas de hoy lucen un hermoso modelito chorreado de la línea BP. B de becaria y P de... Ay, sí, de presidencial, diseñado por nuestra fabulosa Erika Limansky. Recibámosla con un fuerte aplauso. Ay, no, Erika, pero es que tú eres top trending, chica, ¿eh? Fabulosa, una mujer de la revolución femenina. Pero bueno, duélale a quien le duela, tú aquí en nuestro programa, divina, como debe ser. Mira, han sido momentos muy difíciles. Pero bueno, yo decidí hacer esta entrevista porque no tengo nada que esconder. Pero parece que el presidente sí. Lo que él diga y cómo decida afrontar las cosas es su problema. Él sabe muy bien cuál es la verdad. Él es un hombre y yo una mujer. Y la relación fue consensuada. Claro, pero al parecer ese hombre lo único que ha hecho es estar enconchado y negarlo todo. Y eso es lamentable, sinceramente. Tienes razón. Y todos los insultos que has recibido, desde mosquita muerta hasta acompañante de alquiler, ¿cómo te has sentido? Yo soy solo una mujer que creyó en las promesas de un hombre. Lo mínimo que yo esperaría de ese hombre del que me enamoré es que diga la verdad a todo el mundo y a la gente que creyó en él. Mi esposo irá a juicio. Cumplirá su deber como ciudadano. Y sea cual sea el fallo, pedirá disculpas ante la nación por su error. Porque esto ha sido solo eso, un simple error. Bernardo Clemente Anzola no ha faltado a su deber como presidente. Por eso les ruego que no lo vean como un titán invencible, sino como un hombre. Errar es de humanos. Y en cuanto a la becaria, solo puedo decirles que esa chica está buscando la atención de la prensa y de todos los medios, pero no va a poder destruir lo que hemos forjado durante años de matrimonio y lo bueno que mi esposo, el presidente, ha hecho por esta nación. Él ha estado ahí para todos. Es momento de que todos estén para él. Señores, es todo. Muchas gracias. Quiero agradecerte lo que... Bernardo, si no tienes nada inteligente que decir, quédate callado. No tienes por qué hablarme de esa manera. Quiero la aprobación de mis peticiones firmadas mañana en la mañana a primera hora. Y espero no tener que recordarte cuánto me debes. El presidente Anzola sale airoso del juicio político al que fuera sometido, resultando exonerado de las acusaciones imputadas, ya que el juez no halló razones suficientes para la destitución. Considerando que el presidente no atentó contra el gobierno ni contra la razón, su falla fue personal y no se le puede enjuiciar por eso, apuntó. Pido perdón. Perdón a todos los hombres y mujeres de esta nación por mi desafortunada actuación y conducta. Afortunadamente, tengo una familia maravillosa. Mi esposa y yo estamos más unidos que nunca. Y haremos todo el esfuerzo por reconstruir nuestro matrimonio y poder brindarle así un hogar a nuestra hija. Hoy juro ante estas cámaras que
que algo como esto jamás volverá a ocurrir. Erika Limansky es algo como un evento desafortunado que voy a olvidar y a borrar de mi vida, como deseo que esto se borre del recuerdo de nuestra nación. Gracias. Erika Limansky. Es evidente que tu nombre quedará grabado en la historia, ligado al de Bernardo Clemente Anzola. Sin duda, sí. Hoy día eres la mujer más famosa y polémica del momento. ¿Tú te lo esperabas? Créeme que la fama era lo último que estaba en mis planes. ¿Y ahora? ¿Cuáles son tus planes? Levantarme frente en alto y no avergonzarme de quién soy. Erika Limansky es mi nombre y no pienso cambiarlo. ¿Cómo ves tu futuro? No lo sé. Un matrimonio feliz, hijos, quizás escriba un libro, uno que cuente mi historia, la de una becaria que vivió un hermoso romance con el hombre equivocado y casi tumba una presidencia. Un libro. Quizás eso sea lo que haga.